Buenos días, siendo las 10 horas con 8 minutos del día viernes 15 de agosto de 2025, nos encontramos constituidos en la sala 5, ubicando el juzgado de control y tribunal central de justicia de la capital del estado de Zacatecas para celebrar un juicio inicial con relación de imputación dentro de la solicitud de conciliación 757 de 2025 que instruye en contra de Víctor Damián Aparicio Casillas por el delito de violencia familiar agravada. La audiencia la preside el licenciado Jesús Castañeda. Gracias, se decreta la apertura de la presente audiencia. Le voy a pedir a quienes comparecieron se identifiquen, por favor. Comparece el licenciado Omar Alejandro Ramírez Martínez, fiscal del Ministerio Público. Muy Buenos días, amable. le acompaña Mayra Castrona Pérez, asesora jurídica adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres, con cédula profesional 9206181 y demás datos ya registrados, y nos acompaña la víctima. Muchas gracias. ¿Su nombre, por favor? Joana Paola Lora Rodríguez. Muy bien. Ciudadana, usted se le identifica como víctima dentro de una carpeta de investigación. ¿Ya le dieron a conocer cuáles son sus derechos? Sí. Como sabe, uno de esos derechos es contar con un asesor jurídico. Está siendo acompañada por la licenciada que está a su izquierda, que tiene ese carácter. Le pregunto, ¿está conforme con que la licenciada sea su asesora jurídica? Sí. Muchas gracias. ¿Acepta el cargo, licenciada? Sí, su señoría acepta y protesta. Bien. Disculpe, Joana, nada más para reiterar, le fueron comunicados cuáles son sus derechos como víctima, ¿verdad? Sí. Muy bien, muchas gracias. Por parte de la defensa. Sí, señora, comparece el licenciado Juan Pablo Sánchez con número de cédula profesional 1503-5302, debidamente acreditar ante este órgano jurisdiccional. Gracias, a su izquierda. Buenos días, su señoría, comparece el licenciado Carlos Jesús Vegadunas con cédula profesional 1247-5415, ya debidamente registrada ante este juzgado de control, su señor. Gracias, a su izquierda. Víctor Damián Aparicio Casillas. Señor Víctor Damián, usted se le identifica como salud, como la persona en contra de quien se sigue una investigación. ¿Ya le dieron a conocer cuáles son sus derechos? Sí. Como usted ya sabe, uno de sus derechos es contar con un defensor que usted designe. Si no tiene uno o no quiere designarlo, nosotros tendríamos la obligación de designarle uno de carácter público. Advierto, usted comparece en compañía de un par de defensores de carácter particular. Me imagino que es de su interés el designarlos. ¿Es así? Sí. Muy bien. ¿Aceptan el cargo conferido, licenciadas? Sí. Aceptamos y protestamos el cargo, señoría. Acepto y protesto el cargo conferido, su señoría. Muchas gracias. Los licenciados que acaban de hacer uso de la voz, ¿tienen su registrada su cédula profesional ante este aparato jurisdiccional? Muchas gracias. Vamos a ordenar glosar una copia de ese documento a la carpeta administrativa. Tengo en mis manos un par de documentos en donde se asientan los datos de identificación de Víctor Damián y de Joana Paola. Advierto que señalaron un domicilio para oír y recibir notificaciones, también un número telefónico e incluso autorizaron para esos mismos fines el uso del WhatsApp, de la aplicación conocida como WhatsApp. Vamos a privilegiar el uso del teléfono y de esa aplicación para comunicarnos con ustedes. En específico, cuando nosotros les dirijamos una notificación o citación por medio de esa aplicación, no vamos a necesitar la confirmación de lectura. La vamos a dar por hecha única y exclusivamente cuando el sistema nos marque que el mensaje fue entregado. Bien. Señor Víctor, debe usted saber que en su caso específico, cuando sea citado a una audiencia, usted tiene la obligación de presentarse. Si no cumple con esa obligación, pudiéramos declararlo sustraído de la acción de la justicia y giraríamos en su contra una orden de aprehensión. ¿Le queda claro? Sí. Bien. Estamos aquí a petición del Ministerio Público. El Ministerio Público fue quien pidió esta audiencia. Una audiencia inicial. Una audiencia en donde el Ministerio Público en esencia pide al juzgado, al juez de control, que se revise el contenido de una carpeta de investigación para verificar si existen datos que permitan vincular a proceso a la persona investigada, en este caso al señor Víctor Damián. En esta audiencia vamos a decidir ello, si el señor merece ser objeto de un procedimiento penal con motivo
de una investigación que se sigue en su contra. Como primer parte de esta audiencia debe de formularse imputación. Debe darse a conocer por parte del Ministerio Público a la persona imputada por qué hechos lo está investigando. Debe darle a conocer qué delito en su criterio se encuentra representado en esos hechos y de igual forma debe comunicarle la identidad de las personas que declaran en su contra. Vamos a ocuparnos de esta formalidad. Adelante. Gracias, su señoría. Se formula imputación a Víctor Damián Aparicio en base al siguiente hecho. Que usted, Víctor, está casado con Joana Paola. En su momento se estableció un domicilio conyugal, el ubicado en calle Identidad, número 211, de la colonia Nueva Generación en Zacatecas Capital. Lugar donde el día 23 de febrero del año 2024, siendo aproximadamente las 23 horas, derivado de una discusión entre familia de ambos, usted, Víctor, agresivo y sin importarle el estado en el cual se encontraba su esposa en ese momento, ya que estaba embarazada, la avienta y posteriormente tanto familiares de usted y usted mismo se le deja ir a su esposa y quitarle una perrita que ella cargaba, provocando le rasguñaran el vientre. Usted toma de las manos a su esposa por imaginar que le haría daño a su mamá, hecho que no pasó. Así, previo a retirarse, usted seguiría insultando verbalmente a la víctima y a su familia, a quienes le refirió: se van a chingar a su madre, porque el niño siempre va a estar conmigo. Hecho, su señoría, que encuadra el delito de violencia familiar agravada, previsto y sancionado por los artículos 254 bis, 254 ter y 254 cuater. Actualizándose, su señoría, su fracción tercera, la que establece la víctima sea mujer en estado de embarazo, en relación con el quinto, sexto fracción primera y séptimo fracción primera del Código Penal vigente en el Estado. Hecho que lo tiene en calidad de autor material de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 fracción primera también del Código Penal vigente. Las personas que deponen en su contra son Joana Paola Loera Rodríguez y Marta Alicia Rodríguez Valdés Escuandra. ¿Alguna aclaración o precisión de esta información, asesora? Ninguna, su señoría. ¿Defensa? Ninguna, señoría. Bien, muchas gracias. Señor Víctor Damián, ¿escuchó lo que el Ministerio Público expuso? Sí. Es su derecho responderlo. ¿Cómo? Emitiendo una declaración. Ese es su derecho, señor. Si decide ejercerlo, lo que usted manifieste será valorado por mí al momento de decidir si debe de ser vinculado a proceso o no. En la valoración de sus manifestaciones, yo puedo encontrar datos que le beneficien y puedo usarlos en su favor, pero también puedo encontrar datos que le perjudiquen y pudiera usarlos en su contra. Como parte de ese mismo derecho, usted puede decidir no declarar, guardar silencio. Si tomara, permítame acabar. Si tomara esa decisión, la decisión de guardar silencio, ello no pudiera perjudicarle de ninguna manera. Le voy a permitir consulte esto con sus abogados, por favor. No declaro. Muy bien. El derecho de declarar permanece vigente en el desarrollo de esta audiencia y en el trámite del procedimiento si es que continúa. Una vez que se ha formulado imputación y que se dio oportunidad de responder la misma a la persona imputada, arranca propiamente el procedimiento en esta etapa procesal. Y estamos en condiciones de asignar un número de causa al presente asunto. Tome nota, será el 1364/2025. Ahora, el Ministerio Público tiene la obligación de
solicitar la vinculación a proceso. Es un ejercicio en donde el Ministerio Público dará a conocer el contenido de la carpeta de investigación. Es un ejercicio en donde el Ministerio Público tendrá que razonar cómo esa información revela la actualización de un hecho igual al definido por ahí como el delito de violencia familiar agravada, cometido en agravio de la señora Loera Rodríguez. De igual manera, el Ministerio Público tendrá que razonar cómo esa información revela que el señor, o puede revelar que el señor Víctor Damián Aparicio Casillas es probable responsable de ese hecho. Adelante. Gracias, su señoría. Primeramente le doy cuenta de la querella que presentó la víctima Joana Paola Loera el día 24 de febrero del año 2024 por el delito de violencia familiar y lesiones en contra de Víctor Damián Aparicio Casillas. Su señoría, si no hay oposición por parte de la defensa y la asesora jurídica, lo mismo que esta fiscalía dio a conocer en cuanto a la formulación de imputación, es lo mismo que la víctima ha manifestado al momento de que hizo la narración de los hechos, en este caso en su querella. Pide entonces que lo tengamos por reiterado. Sí, su señoría. ¿Hay algún inconveniente, asesora? No hay oposición. ¿Y por la defensa? No, nada que manifestarse. Muy bien, entonces continúa. Se cuenta también, su señoría, con un informe de entrevista inicial emitido el 26 de febrero del 2024 por la psicóloga clínica Moriana del Rocío Morales Hernández. Informe que fue realizado a la víctima. Doy cuenta también, su señoría, que la víctima hace del conocimiento a la psicóloga clínica que efectivamente mantiene una relación de matrimonio con Víctor Damián Aparicio Casillas. En este caso también refiere su señoría que en ese momento ella se encontraba embarazada con un estado de gestación de 6 meses. Así también doy cuenta que al momento de realizar la entrevista, la misma víctima vuelve a hacer referencia a los hechos plasmados en su querella. También su señoría se hizo del conocimiento por parte de la víctima a la psicóloga clínica que por parte de Víctor Damián suele ser muy agresivo, derivado del alto consumo por parte del alcohol, por parte en este caso de Víctor Damián, situación que desencadena más el estado agresivo de Damián hacia la víctima. También su señoría se ha quedado plasmado que la víctima en ese momento se encontraba ubicada en tiempo, espacio y persona. No presentaba alteraciones en la memoria. Su señoría se realizó también la certificación médica de lesiones emitida el 24 de febrero del año 2024, la cual se emitió en su momento por la doctora Susana Fajardo Trejo, que de los antecedentes, su señoría, que la misma víctima le refiere a la perito médico legista, en la cual le hace del conocimiento haber sufrido rasguños por parte de su esposo en su vientre. Vuelve a confirmar que en ese momento tenía 6 meses de embarazo. Sin embargo, su señoría, al momento de concluir la perito, determina que en ese momento ya la víctima no presentaba lesiones externas que clasificar. Se cuenta también con el dictamen psicológico realizado a la víctima, pericial, que es emitido por la psicóloga Elizabeth Rada Barbosa. Doy cuenta también, su señoría, en este caso, de los mismos hechos que la misma víctima dio a conocer a la perito, en donde se determina un examen mental a la víctima. En ese momento presentaba un estado de ánimo disfórico, que es caracterizado por sentimientos de tristeza, preocupación, llanto, desesperanza, angustia y ánimo depresivo, concluyendo la perito que Joana Paola Loera sí presenta estado de zozobra o alteración emocional a consecuencia del hecho delictivo. Hace referencia nuevamente a ese estado de ánimo disfórico que fue encontrado en la víctima. En este caso, nuevamente hace referencia que es caracterizado por angustia, preocupación, semblante decaído, sentimientos de tristeza, llanto contenido
y sensación de humillación, donde en este caso también recomienda el tratamiento individual hacia la víctima. Del informe que obra en la carpeta de investigación que fue emitido por el jefe inspector Juan Ramón Tapia Alvarado, se desprende un acta de entrevista de testigo que corresponde a Marta Alicia Rodríguez Valdés. La testigo refiere ser madre de la víctima Joana. Confirma que efectivamente su hija, Disculpe, licenciado, ¿me repite el nombre de la entrevistada? Marta Alicia Ujú. Rodríguez Valdés. Adelante. La testigo refiere que su hija está casada con Víctor. Así también refiere que para el día que se le recabó la entrevista, que fue para mayo del año 2024, tenían alrededor de 9 meses de casados. Así también su señoría refiere que para en esta fecha ya su hija ya se había aliviado. En este caso, ya tuvieron un niño ambos. Referente a los hechos, su señoría, en este caso la testigo refiere que estuvo presente el día de los hechos 23 de febrero del año 2024, en donde derivado de una discusión entre familias, llega la familia de Damián agrediendo verbalmente, en este caso a la testigo, a la esposa de la testigo y propiamente también a la víctima. También la testigo da cuenta, su señoría, en el momento en donde propiamente Víctor, acompañado de su familia, se le dejan ir a la víctima, ya que en ese momento cargaba una perrita. Como consecuencia, su señoría también refiere que le rasguñan el vientre a su hija, sin importarle, en este caso propiamente a Damián, que en ese momento su esposa se encontraba embarazada. E inclusive también refiere su señoría propiamente la testigo, no solamente su hija haber sido agredida por Damián y su familia, en este caso también refiere la testigo recibir una agresión verbal e intento de una agresión física por parte de la familia de Damián. Del mismo informe, su señoría, se desprende el registro del lugar del hecho, del domicilio ubicado en calle Identidad número 211 de la colonia Nueva Generación en Zacatecas capital. Así también, su señoría, doy cuenta de una comparecencia de la víctima Joana Paola, la cual fue recabada el día 29 de julio de la presente anualidad, donde la víctima, su señoría, refiere actualmente vivir en un domicilio ubicado en calle Eurípides, número 224 de la colonia Filósofos en Zacatecas capital, donde refiere su señoría se constituye su aún esposo Damián y el padre de este a ejercer actos de molestia, en los cuales refieren donde le dicen que chingue a su madre, que es una perra, sal perra y que es una puta. En específico se menciona un evento que fue ocurrido el 26 de julio de la presente anualidad a las 2 de la mañana, donde la víctima se encontraba en el interior del domicilio y de repente empieza a escuchar ruidos y música fuerte. Así también como que empiezan a gritar las mismas palabras altisonantes: chinga tu madre, sal perra, eres una puta. Así también comenzando a patinar un vehículo, y en este caso, su señoría, la víctima da cuenta que se percata que se trata efectivamente de su esposo Damián y del papá, que responde a Francisco Javier. La víctima da cuenta, su señoría, haber dado aviso al servicio de emergencias 911 y solicitar una patrulla. Sin embargo, la víctima refiere nunca llegó una patrulla a dicho lugar. La víctima da cuenta, su señoría, que cada vez que Víctor y su padre se encuentran alcoholizados, acuden con frecuencia a su domicilio, en este caso, su señoría, con la finalidad de gritar palabras altisonantes y, en este caso, patinar un vehículo de motor. Refiere también, su señoría, otro evento, da cuenta nada más al mes de febrero,
del año 2025, no recordando la fecha exacta, donde refiere que el padre de Damián, el señor Francisco, la víctima se encontraba a las afueras de su domicilio a las 9 de la noche, donde pasa el señor intentándole aventar el vehículo, en este caso, hacia la víctima. Su señoría, con estos datos de prueba que esta fiscalía le dio a conocer, lograron acreditarse las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Toda vez su señoría que ha quedado acreditado el uso del poder, en este caso de la fuerza moral que se ha ejercido en perjuicio de la víctima, que la finalidad en todo momento de Víctor Damián Aparicio Casillas ha sido de someterla a su dominio, que referente a los hechos del día 23 de febrero del año 2024, sin importarle el estado en el cual se encontraba su esposa, sin justificación alguna su señoría y derivado de una discusión entre familias, avienta a la víctima. Se le deja ir a la víctima, su señoría, en este caso con la intención de quitarle una perrita, que como consecuencia logra dañarle, en este caso, el vientre. Situación, su señoría, que en este caso, propiamente el dicho de la víctima no se encuentra aislado, que aun y cuando se logró la certificación médica de la víctima, la experta en medicina humana ya no logró determinar esa lesión, su señoría, pero en este caso se puede acreditar mediante el dicho de la víctima y con una testimonial presencial de los hechos, en donde efectivamente, su señoría, lo que ha manifestado la víctima evidentemente ocurrió en esa fecha. Dado, su señoría, a esta última comparecencia que la víctima da cuenta, en donde actualmente sigue recibiendo actos de molestia por parte de su aún esposo. Es evidente, su señoría, que todavía no se le garantiza ese derecho libre que tiene la víctima a vivir una vida libre de violencia, tal y como lo contempla el artículo 6 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. En este caso también, su señoría, que con ese resultado de ese pericial en materia de psicología, una vez que la víctima fue analizada, en este caso la víctima propiamente sí ha manifestado, o la perito más bien ha manifestado esa sintomatología que en este caso la víctima ha referido el día de los hechos. Así también, su señoría, de los datos de prueba se desprende la plena probabilidad de que Víctor Damián Aparicio Casillas ha cometido el hecho, toda vez que existe no solamente un señalamiento que hace la víctima, que en este caso la víctima lo ha señalado con una persona que todavía aún sigue siendo casada, en su momento con quien hizo una vida en común, que a la fecha han procreado un hijo, que en este caso existe también un señalamiento de una testigo presencial de los mismos. Es por ello, su señoría, que esta fiscalía solicita el auto de vinculación a proceso en contra de Víctor Damián Aparicio Casillas. Es cuanto. Gracias, ciudadano. Señor Víctor, usted ya escuchó, el Ministerio Público pide una vinculación a proceso en su contra. Una vinculación a proceso, como yo ya someramente le expliqué, es una resolución que debe de dictarse para decidir si usted debe de ser objeto de un procedimiento penal o no, con motivo de estos hechos. Es una resolución, que desde luego yo debo de dictar. Y para dictarla, la ley me impone un tiempo. Tengo 72 horas contadas a partir del inicio de esta audiencia. Sin embargo, la misma ley le otorga a usted el derecho de decidir cuándo se dicta esa resolución. Y puede decidir entre 3 opciones. La primera, que se haga hoy mismo. La segunda, que se haga dentro de las 72 horas que ya le comenté. Y la tercera y última, que se haga dentro de 144 horas, contadas de la misma forma que ya le expliqué. Es decir, a partir del inicio de esta audiencia. Necesito que tome usted una decisión y para ello, evidentemente, le voy a permitir que lo consulte con sus abogados. Adelante. La de 144. Muy bien, entonces vamos a fijar fecha y hora dentro de ese margen de tiempo. Una vez que hemos verificado la disponibilidad en la agenda del juzgado, los vamos a citar a ustedes para el miércoles 20 de agosto a las 15 horas en la sala 1. Miércoles 20 de agosto, 15 horas, sala 1. ¿Dónde está esa sala?
en la ala contraria en la que nos encontramos en este edificio, desde luego, entrando a mano izquierda. Ya están debidamente citados, no van a tener que esperar que un oficial notificador vaya a su casa o recibir algún mensaje o llamada telefónica. ¿Algo más de lo que debo ocuparme? Sí, su señoría, esta fiscalía estaría solicitando medida cautelar consistente en lo que establece el artículo 155 del Código Nacional, solicitando, su señoría, se imponga la fracción séptima, traducida no acercarse a la víctima, así como a la fracción octava, no molestar a la víctima, toda vez que se justifican porque es proporcional al bien jurídico, en este caso es la integridad y propiamente la familia, es idónea porque únicamente se pide no se siga vulnerando a la víctima y es adecuada hasta este momento. Es menos lesiva o de mínima intervención porque existen otras más gravosas, pero su señoría, de acuerdo a la naturaleza de los hechos, es propiamente necesario imponer las ya invocadas, toda vez que la finalidad de dichas medidas es prevenir a futuro, su señoría, que se sigan ejerciendo más actos de molestia hacia la víctima, toda vez que dando a conocer esta última comparecencia en donde la víctima ha referido que actualmente sigue siendo molestada por su aún esposo. Muy bien, ya no viven juntos. No, su señoría. Evidentemente. ¿Hay un régimen de convivencia respecto al menor? ¿O aún no se ha agotado esa posibilidad? Aún no se ha agotado, señoría. Legalmente no, ¿verdad? No se ha agotado legalmente. ¿Materialmente se da? No convive con el menor. Muy bien. Muchas gracias. ¿Su parecer, asesora? No hay oposición con dichas medidas. Bien. El suyo. Su parecer. Pues no hay ninguna oposición, señoría. Muy bien. Bueno, señor Víctor Damián, una medida cautelar tiene por objeto disminuir o reducir riesgos procesales. ¿Qué es un riesgo procesal? Bueno, son tres los que podemos distinguir como tal. El primero es que usted como imputado se sustraiga de la acción de la justicia. El segundo es que usted pueda atentar contra la víctima, los testigos o la comunidad. Y el tercero se hace consistir en que usted pueda representar un riesgo para la investigación, que obstaculice la investigación. El Ministerio Público estima que a la luz de los hechos que hemos escuchado, se encuentra representado un riesgo de usted hacia la víctima, por los hechos que se cometieron y por la conducta que la víctima ha comunicado o que probablemente se cometieron y por aquellos otros hechos que la víctima comunica pudieron haberse ejecutado días posteriores a los hechos. Son datos, indicios solamente, que deben de valorarse de momento para verificar si existe un riesgo para la víctima. Y sin adelantar algún pronunciamiento, evidentemente, que es propio de la vinculación a proceso, yo considero que la literalidad de lo que se está comunicando representa que usted pudiera representar un determinado riesgo para la víctima por estos hechos que se comunican y que de momento no están controvertidos. A fin de disminuir el riesgo o nulificar el riesgo que usted puede representar o pudiera representar para la víctima, sí es necesario, como lo solicita la Fiscalía, imponerle esas medidas cautelares que propician que usted no se acerque a cualquier lugar en donde se encuentra la víctima y que usted tampoco se dirija a ella de ninguna manera, que no se comunique con ella de ninguna manera. El propiciar una separación, una lejanía entre usted y la víctima con estas medidas cautelares, evidentemente va a provocar que la señora no esté en riesgo respecto de usted. Una disculpa, gracias. Entonces, para salvaguardar los intereses de la víctima en este sentido, vamos a imponer estas medidas de protección.
estas medidas cautelares. Considero que a usted no le afectan en mayor medida, que no lesionan su vida diaria. Se me ha dicho que están separados, se me ha dicho que de momento no hay ninguna convivencia de usted hacia con el menor que procrearon, entonces no veo la necesidad, la imperiosa necesidad de que usted se comunique y se acerque con la señora. No encuentro entonces de esa manera que con las medidas cautelares a usted yo vaya a violentarlo en su esfera jurídica. Si usted en algún momento le interesa tener convivencia con el menor, evidentemente deberá promover por sí o por conducto de una representación legal, precisamente el reclamo pertinente o la solicitud pertinente ante un juez del orden familiar para que se decrete un régimen de convivencia y para que el juez familiar defina cómo, primero, si debe usted convivir con el menor y luego defina cómo y cuándo debe de hacerlo. Tendrían que agotar esa instancia. Yo no puedo hacerlo porque yo soy un juez del orden penal. Yo no puedo pronunciarme respecto al punto. Entonces, están impuestas las medidas cautelares ya señaladas. Vamos a dar la intervención que legalmente le corresponde a el ente gubernamental que habrá de encargarse de vigilar que usted cumpla con esas medidas cautelares. Y lo apercibo, señor. Si la señora comunica a la unidad de medidas cautelares que usted incurre en cualquier comportamiento contrario a estas medidas cautelares, de manera inmediata voy a girar un arresto en su contra, una orden de arresto. Estaré usted privado de su libertad al menos por 36 horas. Y en esas 36 horas fijaríamos una audiencia para revisar la medida cautelar, las medidas cautelares, para verificar si han resultado bastantes o suficientes, para que usted no atente en contra de la víctima. Evidentemente, si se demuestra que usted atentó contra la víctima faltando a estas medidas cautelares, pudiéramos considerar que la única forma de garantizar que usted no va a faltarle a la señora, pues sería internándolo en un centro de reclusión, en el Cererezo, padeciendo la prisión preventiva justificada. ¿Por qué? Porque se justificaría que las otras medidas ya no resultaron suficientes para proteger a la víctima porque usted las violentó. ¿Lo entiende, señor? ¿Me contesta verbalmente, por favor? Sí. Muy bien. Señora, cualquier incidencia relacionada con el incumplimiento de esta obligación, hágala saber a su asesora jurídica, al Ministerio Público o bien a la unidad de medidas cautelares, para que de manera inmediata se tome la determinación. Esa consecuencia del incumplimiento de las medidas cautelares no supone audiencia previa. En cuanto se informe en términos de lo que establece el artículo 174 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se hace automático el libramiento de una orden de arresto. Muy bien. ¿Hay algo más de lo que deba ocuparme? Es todo, gracias. Es cuanto, su señoría, gracias. Licenciados. Solamente, su señoría, solicitarle en términos del artículo 50 y 51 de la Ley Procedimental de Audio y Video Simple, señora. Muy bien. Se autoriza la expedición de esos registros y se estudia el aparato administrativo para que entregue los mismos a la brevedad. De momento, estas medidas cautelares, omití señalar lo que a continuación les voy a dar a conocer. Estas medidas cautelares tendrán vigencia solamente dentro del término constitucional, es decir, de aquí al momento en el que celebremos la audiencia de vinculación a proceso. Si yo decido vincular a proceso al señor en ese día, pudiéramos decretar que continúen durante el trámite del procedimiento. Si estimo lo contrario, es decir, que no hay datos para vincular a proceso, entonces ahí finalizaría. Bien, ¿me queda claro, señora? Sí. ¿Le queda claro, señor? Sí. Al no tener otro objeto que tratar, decretamos el cierre de la presente.